Hay lugares que parecen absorber el miedo, casas donde el silencio pesa más que el ruido, donde las paredes recuerdan los gritos y los objetos cobran vida. En 1977, en el tranquilo barrio londinense de Enfield, algo comenzó a moverse dentro de una vivienda humilde. Una familia normal, una madre sola con sus hijos, y una serie de fenómenos tan violentos, tan imposibles, que cambiarían para siempre la historia de lo paranormal. Lo que empezó con golpes en las paredes, terminó con una voz gutural, una voz que afirmaba venir desde la tumba. Esta es la historia del poltergeist de Enfield, el caso que inspiró películas, libros, y que hasta hoy sigue siendo uno de los enigmas más documentados del Reino Unido. Pero antes de empezar, suscríbete, dale like y coméntanos qué otros temas te gustaría que abordáramos en futuros videos. Nos ubicamos en Londres, en agosto de 1977, mientras el país se tambaleaba entre huelgas, recesión y tensiones sociales. En un pequeño vecindario obrero del distrito de Enfield, una familia estaba a punto de vivir algo que cambiaría para siempre la historia de lo paranormal. Esa familia era la familia Hodgson, una madre separada, Peggy, y sus 4 hijos, Margaret, Janet, Johnny y Billy. Eran gente común, pero las casas comunes también pueden esconder horrores extraordinarios. Todo comenzó con un ruido. Era de noche, cuando las hermanas Janet y Margaret escucharon golpes secos provenientes de la pared junto a su cama. Pensaron que era el viento, o quizá algún ratón en el muro. Pero cuando los golpes se repitieron, se dieron cuenta que algo extraño estaba pasando. Peggy, su madre, subió las escaleras con una linterna, abrió la puerta y vio cómo el pesado ropero del cuarto se movía por sí solo, deslizándose unos centímetros sobre el suelo. Asustado intentó empujarlo de regreso contra la pared, pero el mueble se deslizó hacia adelante nuevamente, con una fuerza que parecía empujar desde adentro. Peggy no esperó a ver más, tomó a sus hijos y corrió a pedir ayuda. Fue ahí cuando el vecino Vic Nottingham salió en pijama con una linterna en mano. Entró a la casa de los Hodgson sin saber que estaba a punto de presenciar uno de los fenómenos más documentados del Reino Unido. Apenas cruzó la puerta, escuchó los golpes, 3, luego 4, luego una docena, como si alguien caminara dentro de las paredes. Su esposa, que también entró, juró haber sentido el suelo temblar bajo sus pies. No era el ruido del viento, no eran tuberías, era algo que se movía con intención, como si respondiera. Vic gritó entonces al aire: ¿Quién está ahí? Como respuesta, se escuchó un golpe más fuerte que los que se habían escuchado antes. Aquel golpe retumbó en toda la casa, los cuadros se balancearon, las luces parpadearon, y entonces por un instante, todos sintieron un cambio en el aire, el frío, como si la temperatura descendiera de golpe. La familia aterrorizada escapó de la casa, y al poco tiempo, Peggy Hodgson hizo lo que cualquier madre haría: llamó a la policía. Los agentes llegaron cerca de la medianoche. Uno de ellos, la oficial Caroline Hapes, declaró más tarde que vio con sus propios ojos una silla deslizarse varios metros por el suelo, sin que nadie la tocara. En su informe, la oficial escribió: la silla se movió de forma clara, deliberada, sin explicación racional posible. Con los días, los fenómenos se intensificaron: golpes en las paredes, cajones que se abrían solos, colchones que se levantaban y susurros provenientes del vacío. Pero lo más perturbador fueron las voces. Una voz gutural comenzó a hablar a través de Janet, la hija de 11 años. A veces parecía que provenía desde dentro de su pecho, otras veces desde las esquinas de la habitación. Peggy describió cómo la voz se reía, cómo decía cosas obscenas, burlonas, y cómo a veces imitaba a cada miembro de la familia. Cuando los periódicos locales se enteraron de la historia, el caso llamó la atención de la Sociedad para la Investigación Psíquica, y los investigadores del grupo SPR, Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair, llegaron a la casa. Maurice Grosse era un hombre racional. Había perdido a su hija en un accidente meses antes, y según dijo, desde ese momento comenzó a sentir que algo lo llamaba hacia el mundo espiritual.
Durante las siguientes semanas, Gross instaló grabadoras, cámaras y micrófonos. En total, más de 200 horas de audio fueron registradas. Los ruidos eran reales. Las voces también. A veces la voz se identificaba como Will Wilkins, un hombre que, según contaba, había muerto en esa misma casa años atrás. La investigación posterior reveló que efectivamente, un hombre con ese nombre había fallecido allí en un sillón, de un derrame cerebral. Sin embargo, no todos creían. Algunos periodistas acusaron a las niñas de fingir los fenómenos. Decían que todo era un engaño, una broma llevada demasiado lejos. Pero lo inquietante es que incluso cuando ellas no estaban presentes, los golpes seguían oyéndose, los objetos seguían cayendo y las cámaras captaban movimientos imposibles. Maurice Gross, exhausto y obsesionado, escribió en su diario: "Esta casa no está encantada, está poseída". Janet comenzó a sufrir poco tiempo después de episodios extraños. Hablaba dormida, sus ojos se daban vuelta mostrando solo el blanco, y en una ocasión fue lanzada desde su cama contra la pared con una fuerza inhumana. Fotografías tomadas por los investigadores mostraban a la niña suspendida en el aire, como si una fuerza invisible la empujara. Además, se cuenta que a veces la casa olía a azufre, y que en ocasiones los crucifijos se caían de las paredes, y los juguetes parecían moverse solos cuando nadie los miraba. Nadie sabía qué o quién estaba detrás de todo, un espíritu, una energía psíquica o el reflejo de un trauma colectivo manifestado en forma de caos invisible. A medida que pasaban las semanas, la casa del número 284 de Green Street ya no era solo un hogar, era un laboratorio de lo inexplicable, un campo de batalla entre lo que podía medirse y lo que no tenía explicación alguna. Maurice Gross instaló grabadoras en casi todas las habitaciones. Más de 180 cintas de audio fueron registradas entre 1977 y 1979. Cada cinta contenía algo diferente: golpes secos, chillidos, objetos cayendo y, sobre todo, una voz gutural, grave, profunda, que parecía emanar desde dentro del cuerpo de Janet, la niña de 11 años. La voz se identificó como Will Wilkins, un hombre que afirmaba haber muerto en esa misma casa, años atrás. Lo más perturbador fue que, según los expertos en voz, el tono provenía de un punto del cuerpo imposible de reproducir sin dañar las cuerdas vocales. Un experto en foniatría, Ray Allen, analizó las grabaciones y afirmó: "Para que una niña produzca esa voz, necesitaría forzar una vibración desde las falsas cuerdas vocales. Si lo hiciera durante más de 30 minutos, sufriría lesiones graves". Pero Janet lo hizo por horas, durante semanas. Los investigadores intentaron desafiar a la voz, le hacían preguntas, le pedían que repitiera frases, que deletreara nombres, y la voz respondía, con una coherencia escalofriante: "Mi nombre es Bill. Yo solía vivir aquí, y morí aquí". El detalle más escalofriante llegó cuando Gross encontró el registro de un hombre llamado William Wilkins, quien efectivamente había muerto en esa dirección en 1963 a causa de un derrame cerebral. Pero ¿cómo podía una niña de 11 años saber eso? Nadie lo había mencionado, nadie, excepto la voz. No solo la familia y los investigadores escucharon los fenómenos, vecinos, periodistas y sacerdotes también fueron testigos. El fotógrafo Graham Morris, del Daily Mirror, fue uno de los primeros en documentar los sucesos. Durante una sesión fotográfica, una pequeña pieza de Lego salió disparada de la nada, golpeándolo en la frente, con tal fuerza que le dejó una marca visible. Morris declaró: "Nunca vi nada igual, era como si la casa tuviera vida propia". Incluso el reportero Douglas Beans presenció cómo una silla se elevaba y giraba lentamente en el aire, frente a varias personas. Con el paso de los meses, las manifestaciones parecían tener inteligencia propia, respondían preguntas, se enfurecían cuando eran desafiadas y mostraban una especie de conciencia. Janet se convertía en el epicentro. A veces, su cuerpo se torcía, otras parecía entrar en trance. Maurice Gross
registró un evento en el que una cortina se enroscó solo alrededor del cuello de la niña, intentando asfixiarla. Era como si la casa no solo los atacara, sino que disfrutara haciéndolo. Mientras tanto, el caso atraía la atención del mundo entero. La Sociedad Británica de Investigación Psíquica intentó encontrar explicaciones racionales, vibraciones del tren cercano, corrientes de aire e histeria colectiva. Pero ninguna de esas teorías explicaba las voces grabadas simultáneamente en 3 micrófonos diferentes, ni los movimientos de objetos registrados sin que hubiera nadie cerca. La parapsicóloga Anita Gregory y el investigador John Beloff visitaron la casa. Ambos admitieron que algo anómalo ocurría allí, aunque creían que las niñas a veces exageraban para mantener la atención. Pero los registros seguían mostrando cosas imposibles. Y entonces llegó el momento en que la línea entre ciencia y fe se rompieron. Desesperada, Peggy Hudson pidió ayuda a la iglesia. El sacerdote local llevó a cabo una serie de bendiciones y oraciones de liberación. Durante una de ellas, los crucifijos cayeron de la pared, el aire se volvió denso y el sacerdote sintió que algo lo observaba. El ritual fue interrumpido cuando un fuerte estruendo sacudió la casa, rompiendo una mesa en 2. Después de aquello, el sacerdote se negó a volver. Entre 1977 y 1978, Bruce y Playfair colocaron cámaras automáticas con disparo por movimiento. Una noche, mientras todos dormían, se activaron solas. Las fotografías revelaron una serie de imágenes inquietantes. Janet siendo lanzada por el aire, sábanas torcidas y objetos flotando a su alrededor. Algunos críticos decían que la niña simplemente saltaba, pero los investigadores insistían que la trayectoria era imposible para un salto humano. El caso dividió al mundo. Era real, era un fraude. Años después, incluso Janet confesó que en un par de ocasiones exageró algunos fenómenos, pero insistió: el 98% de lo que pasó fue real. No podíamos controlarlo. Era horrible. Ella afirmó que Bill, el espíritu, a veces le hablaba cuando estaba sola, que le decía cosas sobre la muerte, sobre su familia y que no quería irse. Cuando los investigadores escuchaban las grabaciones, decían sentir escalofríos que no podían explicar. Una sensación de que cada vez que reproducían la voz de Bill, algo se activaba. Un día, mientras analizaban una de las cintas, se escuchó una respiración pesada. No era de ninguno de los presentes. La grabadora había sido encendida por control remoto en una habitación vacía. Y la voz volvió a hablar. Ahora todos son míos. Los fenómenos continuaban. Janet, entre risas nerviosas, parecía no recordar nada al despertar, pero los investigadores instalaron micrófonos y grabadoras en toda la casa. Y lo que captaron desafía cualquier lógica. Una voz decía: «fuera». Otra murmuraba: «los estamos vigilando». Y una tercera, mucho más profunda, repetía: «esta es nuestra casa». Maurice Grosse quedó convencido de que más de una entidad hablaba a través de Janet. El fenómeno se volvió tan intenso que incluso los micrófonos parecían sufrir interferencias cuando la niña hablaba. Pero más allá de las grabaciones, lo más perturbador era ver a Janet cuando despertaba después de cada episodio. No recordaba haber hablado, no recordaba haber levitado, solo lloraba, diciendo que algo dentro de ella la controlaba. En una entrevista con un medio local, la niña dijo: «a veces siento que no soy yo, siento que alguien me usa para decir lo que quiere». Los periodistas notaron que cada vez que se mencionaba el supuesto espíritu, el ambiente del cuarto cambiaba. El aire se volvía pesado y una sombra parecía moverse detrás de Janet. Para entonces, la familia ya no dormía tranquila. Peggy y sus hijos se refugiaban juntos en una misma habitación. Los muebles se movían, los crucifijos caían y los golpes en las paredes sonaban a todas horas. Janet comenzó a enfermar, dolores de cabeza, insomnio y una profunda tristeza que no se explicaba con solo el miedo. Los investigadores registraron cambios de temperatura de hasta 10 grados en segundos, justo cuando la niña entraba en trance. Algunos decían que era un caso de histeria colectiva, otros que la niña era víctima de una fuerza demoníaca. Pero nadie podía negar
que algo ocurría en aquella casa. Así, el nombre de Janet Hudson se convirtió en sinónimo de lo paranormal, pero para ella solo fue una pesadilla que nunca terminó del todo, porque incluso años después confesó en entrevistas que seguía sintiendo la presencia. Aseguraba que por las noches, cuando cerraba los ojos, aún podía oír aquella voz, la de Bill Wilkins, murmurando desde algún rincón del tiempo. Para 1978, el caso Enfield había trascendido las fronteras de Inglaterra. Los periódicos lo llamaban el caso más aterrador del Reino Unido. La BBC y el Daily Mirror y medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, y con ellos llegó el escepticismo. Lo que para algunos era manifestación demoníaca, para otros era una farsa elaborada, una batalla entre la razón y lo sobrenatural, acababa de comenzar. Los escépticos acusaban a Janet y a su hermana Margaret de fingir los fenómenos para llamar la atención. El investigador escéptico John Beloff afirmó que los niños movían objetos con hilos de nylon y que la voz del espíritu era una imitación forzada. Otros decían que la madre Peggy lo permitía para ganar dinero o notoriedad, pero quienes estuvieron dentro de esa casa no opinaban lo mismo. El fotógrafo del Daily Mirror, Graham Morris, declaró ante cámaras: "No creo en fantasmas, pero lo que vi allí no tiene explicación". Ante las críticas, Maurice Grosse y Gil Lyon Playfair decidieron realizar una serie de experimentos controlados. Cubrieron los muebles con tiza para detectar movimientos, sellaron las puertas con cinta adhesiva y dejaron cámaras grabando toda la noche. A la mañana siguiente, encontraron las cintas arrancadas del suelo, las puertas abiertas y en la pared del salón una palabra escrita con carbón. Las marcas estaban frescas y nadie había salido del cuarto durante la noche. Mientras los creyentes hablaban de posesión demoníaca, algunos científicos ofrecieron una teoría diferente. Sugerían que Janet generaba los fenómenos con su mente inconscientemente. El estrés, la pubertad y el trauma familiar podrían haber desatado una energía psíquica capaz de mover objetos o alterar campos eléctricos, una especie de telequinesis involuntaria. El propio Guy Playfair escribió: "El poltergeist no es un fantasma, es la furia reprimida de una mente humana, manifestándose físicamente". Pero si eso era cierto, ¿por qué las manifestaciones continuaban incluso cuando Janet no estaba presente? Vecinos, policías y periodistas continuaron dando testimonios. Algunos fueron testigos de figuras translúcidas moviéndose entre habitaciones, otros escucharon las voces por sí mismos. Se cuenta que una noche, el policía Graham Morris regresó al lugar para una visita informal. Declaró que estando solo en la cocina, sintió una mano fría tocando su hombro, pero al voltear, no había nadie. Lo que fuera que habitaba en esa casa, no necesitaba que creyeran en ella, solo quería quedarse. Mientras tanto, Janet se deterioraba físicamente. Perdió peso, sufría pesadillas y crisis nerviosas. Los médicos la sometieron a exámenes psicológicos, pero no encontraron signos de enfermedad mental. Sin embargo, los investigadores notaron algo escalofriante. Cada vez que Janet se enfermaba, los fenómenos disminuían, pero cuando se recuperaba, volvían con más fuerza, como si aquella fuerza la necesitara viva para manifestarse. Meses después, bajo presión mediática, Janet confesó que había fingido algunos eventos menores, mover objetos, lanzar una pelota, pero cuando le preguntaron por las voces y las levitaciones, fue tajante: "Eso no era yo, ojalá lo hubiera sido". Los escépticos celebraron la confesión parcial, pero los investigadores insistieron: la magnitud de los fenómenos no podía reducirse a simples trucos infantiles. Para 1979, la actividad comenzó a disminuir. Los objetos ya no volaban, las voces se habían apagado, y Janet, la niña que había sido el epicentro de todo, parecía recuperar una vida normal. Maurice Grosse y Guy Playfair se despidieron de la familia Hudson, dejando atrás 3 años de noches sin dormir, grabaciones, gritos y miedo. Pero ellos sabían que algo quedaba ahí. Décadas más tarde, Janet Hudson rompió su silencio. A sus 40 años accedió a contar su historia ante las cámaras. Con voz temblorosa dijo: "Nunca quise que pasara nada de eso. No jugábamos, no lo fingimos todo. Algo nos usaba,
y cuando se fue dejó un vacío. Durante la entrevista, Janet admitió que aún tenía pesadillas con la voz del anciano Bill Wilkins. Decía que a veces lo oía justo antes de dormir. Su hermana Margaret, por su parte, se mantuvo en silencio durante años. No buscó fama ni entrevistas. Pero en una de sus pocas declaraciones, dijo algo que estremeció a los periodistas. No sé si fue un demonio, pero sí sé que lo que vimos no era humano. Margaret contó que en los años siguientes, la familia vivió fenómenos leves, ruidos en la noche, juguetes que se movían solos y un olor persistente a azufre en la habitación donde dormía Janet. El investigador Maurice Gross nunca se recuperó emocionalmente del caso. Su hija había muerto poco antes de que el fenómeno comenzara, y algunos decían que fue su dolor lo que lo conectó con la familia Hodgson. En varias entrevistas confesó sentir que el espíritu de su hija lo guiaba a ese lugar, como si ambos duelos estuvieran unidos por un mismo hilo invisible. Guy Lyon Playfair, el coinvestigador, publicó años más tarde su libro Esta casa está embrujada, una crónica detallada de cada fenómeno, pero recibió burlas, críticas y amenazas. Pero jamás se retractó. En una entrevista con la BBC dijo: he visto mesas volar, he escuchado voces imposibles. Si eso no fue real, entonces nada en este mundo lo es. Peggy Hodgson, la madre, vivió en la casa hasta su muerte en 2003. Nunca quiso mudarse, aunque aseguraba que algunas noches sentía que alguien se sentaba en su cama. Después de su muerte, nuevos inquilinos ocuparon la vivienda, pero todos coincidieron en algo inquietante. Los sonidos aún estaban ahí. Hoy, el número 284 de Green Street parece un lugar común, pero los vecinos dicen que nadie dura demasiado tiempo allí. Algunos afirman que en ciertas madrugadas puede oírse el eco de una voz ronca que dice desde dentro: ¡salgan! Los registros de audio, los videos, las declaraciones policiales, todo sigue existiendo. Los científicos que estudiaron el caso concluyeron que no hay evidencia suficiente de fraude, pero tampoco pruebas irrefutables de lo sobrenatural. Y sin embargo, quienes entraron allí jamás volvieron a ser los mismos. El caso Enfield sigue dividiendo el mundo entre creyentes y escépticos, pero para los que estuvieron allí, no hay duda de lo que ocurrió. Durante años, la gente intentó explicar lo que ocurrió en el 284 del Green Street. Algunos hablaron de energías psíquicas, otros de histeria colectiva, y los más creyentes de posesión demoníaca. Pero tal vez, solo tal vez, el poltergeist de Enfield fue algo más, una grieta, una pequeña fractura entre nuestro mundo y el de ellos. El caso terminó, pero el misterio siguió respirando en los archivos, en las cintas y en la memoria de quienes lo presenciaron, porque hay cosas que no pueden ser desacreditadas, solo olvidadas, y cuando el olvido llega, es entonces cuando vuelven.